Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes para las personas que nos ven en este momento o que nos verán en un futuro. Bienvenidas y bienvenidos todos. Estamos felices de un episodio más en Devolver Conciencia y en esta ocasión estamos con una persona muy especial para mí, sobre todo, pero también para el equipo. Ahora les voy a contar sobre ella, pero por ahora les cuento que es licenciada en lenguas modernas. Así que este episodio se llama así, como llegué a ser licenciada en lenguas modernas, y les cuento un poco más. Devolver Conciencia es una iniciativa que busca motivar y fomentar en los jóvenes de zonas rurales del país, para que los jóvenes se motiven a estudiar, a encontrar todas las carreras posibles, todas las formas de educarse para que se motiven a ir a la universidad. Y por eso estamos aquí, en un episodio más. Devolver Conciencia nació en el 2020, ya llevamos 4 años y bueno, hemos logrado grandes cosas para que cada vez seamos más los que tengamos esta información a la mano. Bueno, sin más preámbulos, yo les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es Angie Sánchez Patiño, es oriunda de Florencia, Caldas. Tiene 29 años y es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas. Cuenta con un diplomado en TESOL, enseñanza del inglés como segunda lengua por la Universidad Estatal de Kennesaw en Estados Unidos y actualmente es estudiante de maestría en educación. Angie es una docente de idiomas apasionada por la enseñanza y amor por otras culturas. Además, Angie nos deja aquí una frase maravillosa que dice: los límites de mi idioma son los límites de mi mundo. Angie, bienvenida. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos felices de tenerte aquí y de que nos cuentes un poco más eh, de esa experiencia. Así que, bueno, Angie, cuéntanos de dónde eres y por ahí arrancamos. Hola, Pedro, ya llegó Pedro. Hola, Hola, qué pena la tardanza. Un gusto no, conocerte, tranquilo. Angie. Hola, Ana. Y hola a todas las personas que nos están viendo, escuchando en vivo o por diferido. Gracias por venir. Bueno, les cuento, como dijo pues Ana, mi nombre es Angie Sánchez. Yo estoy muy honrada por esta invitación. La verdad estoy muy contenta porque siempre había sido mi sueño compartir cómo yo he logrado tantas cosas en mi vida profesional y laboral. Entonces, empezamos con mi lugar de residencia o de nacimiento, que es como lo mencionó Ana María. Yo nací en Florencia, es un corregimiento muy lejano de Caldas, en el municipio de Samaná. Eh, digamos que es un pueblo muy hogareño, por decirlo así. La gente siempre te va a recibir de la mejor manera. Es un pueblo que está rodeado de montañas y muchos recursos naturales, entre esos un volcán, muchos ríos y una selva, ¿cierto? Sin embargo, en el tiempo en que yo pues viví mi infancia, por decirlo así, había mucho conflicto armado, ¿sí? Sin embargo, nunca fue un impedimento pues como para nosotros los florentinos salir y buscar las oportunidades, ¿cierto? Entonces, yo en el 95 nací en este pueblo tan bonito y por causa del conflicto armado, porque mi papá era policía, nos tocó irnos del pueblo. Entonces, hasta los 10 años yo viví en diferentes pueblos de Caldas, pero mi mamá tomó la decisión de volver, que yo creo que fue la mejor decisión de mi vida, porque cambió totalmente todo lo que yo pensaba. Perdón, entonces te fuiste a qué edad tenías cuando se fueron por primera vez desplazados. Tenía como 2 años, 3 años. Ok, entonces estuvieron 8 años por fuera y ahí fue que regresaste a tu Y pueblo, pues. regresamos, sí, señor, porque en Ok, ese ok. tiempo no se podía como ingresar tan fácilmente pues al pueblo, por lo que mencioné anteriormente, pero gracias a Dios nos devolvimos y mi mamá empezó como a trabajar de bibliotecaria y yo empecé pues todo ya en quinto de primaria y empecé el colegio y acá me gradué. Angie, me encanta que menciones lo bonito de la tierra y es
un volcán maravilloso. Sí. Yo creo que, no sé si mucha gente lo conoce, pero bueno, en Florencia tenemos un volcán. Luego habrá otro espacio para contarles de qué volcán y el tipo y todo lo demás. Pero bueno, aparte de eso tenemos una selva y me parece muy importante que lo menciones porque es un parque nacional natural, se llama Parque Nacional Natural Selva de Florencia y es una tierra maravillosa. Por si alguno también de nuestras oyentes algún día quiere acompañarnos, bienvenidos. Angie, también qué bueno que mencionas ese regreso al pueblo y de que tu mamá empezó a ser bibliotecaria. Yo quisiera saber si eso tuvo una incidencia en ti para luego, no sé, más adelante elegir tu carrera o bueno, o al menos el tema de la lectura o de los idiomas o cómo fue esa incidencia de la profesión de tu mamá en ese momento. Bueno, evidentemente sí fue una incidencia, porque yo siempre he dicho que uno como hijo aprende medio el ejemplo, ¿cierto? Entonces mi mamá era ama de casa. Cuando regresamos acá a Florencia, ella buscó oportunidades de trabajo, claro, porque tenía 2 hijos pequeños. Mi papá, obviamente, como policía nos ayudaba bastante, pero mi mamá quería superarse, ella siempre quiso superarse. Entonces, buscó un trabajo como bibliotecaria. Yo siempre fui una niña muy rebelde, aunque creo que todavía lo soy, como muy llena de mi parecer. Entonces, mi mamá, cada vez que yo quería salir, ella me decía que yo tenía que leerme un capítulo de un libro. Entonces, yo lo leía. Pero entonces, yo en vez de verlo como un castigo, yo decía, pero ve, esto es muy interesante. Entonces, yo seguía leyendo, ¿cierto? Durante la adolescencia sí dejé un poco la lectura, porque yo creo que mi mamá está viendo este envío, porque ya me puse a leer mucho autoayuda, entonces no me gustaba mucho. Entonces ya me enfoqué en como otros hobbies. Pero mi mamá siempre ha sido un ejemplo. Y no solo que ella no se quedó como bibliotecaria, ella fue ascendiendo poco a poco, buscando las oportunidades por medio del estudio. Entonces yo seguí ese ejemplo y me parece que ha sido como el ejemplo más maravilloso que a mí me han dejado en la vida. Pero Por medio adelante. del, sí, por medio del estudio, o sea, tu mamá siguió estudiando ya después de ser bibliotecaria. ¿Qué estudió tu mamá? Mi mamá es magíster en licenciatura en lengua castellana y literatura. Ok. ¿Y tú qué edad Ella es tenías docente. cuando ella empezó el magister y estabas pequeñita aún cuando ella terminó la universidad y ya lo había terminado? ¿Cómo fue? No, cuando yo era adolescente, mi mamá viajaba cada 8 días a Pensilvania a estudiar la normal para ser profesora. Ella siempre soñó ser profesora. ¿Dónde es Entonces, Pensilvania? Pensilvania es un municipio de Caldas. Ah, ok, perdona, yo no conozco, sé que Ana sí conoce y ella estaba toda feliz contando del Ya volcán y sé. todo, Vi pero que jamás hiciste del cara. eje cafetero. No, la cosa es que Ok. queda súper lejos de donde, pues es que Florencia queda lejos de todo, pero por las ¿Qué vías en tan ese, lejos es lejos? ¿Cuántas horas? pero hay unas 4 horas, 5 horas. En ese entonces, porque Ajá. la vía era pues destapada, ¿sí? No estaba pavimentada. Entonces a mi mamá le tocaba pues semejantes travesías para llegar a Pensilvania, a estudiar en la normal de la presentación se llama. Entonces ella cada 8 días viajaba, ¿sí? Y mi abuela se hacía cargo de nosotros. Porque en ese entonces nosotros no vivíamos con mi papá ya trabajaba en otro pueblo. Ok, Y pero qué chévere, porque estabas pequeñita y viste a tu mamá terminar el colegio, luego el pregrado, luego la maestría, pues estabas viendo sí, eso muy a la par. definitivamente. Nosotras estamos como muy a la par en el estudio, porque nosotros nos motivamos mutuamente, ¿sí? Entonces, ella me motiva y me empuja como que, bueno, entonces, ¿qué vamos a estudiar? O hagamos este diplomado, somos como un apoyo mutuo en tesis, la verdad es que sí. ¿Hacen tareas juntas? No hacemos tareas juntas, pero tenemos discusiones inteligentes juntas, que le digo que se vuelven. Ok, Sí, que cualquiera está viendo y queda todas las personas como de qué están pero hablando. estás Ok. sí, todo de literatura, de lo que es gramática, todo lengua castellana. Entonces, de hecho, yo me enfoqué mucho en las lenguas, es por parte de mi mamá.
Ok. Ella es profesora de lengua castellana, pero yo quería ser como profesora, no solo de lengua castellana, sino de otras más. Por eso soy licenciada en lenguas extranjeras, lenguas modernas. Ok, tengo una pregunta más antes de volverlo a pasar a Ana y es algo que dijiste también muy interesante y es, si quieres salir, léase un capítulo del libro. Y Ah, dijiste que tú no lo sentías como un castigo, pero yo siento que si a la mayor cantidad de los niños, de las niñas les dicen eso, tal vez lo ven como un castigo. Entonces es por como te lo decía o era que leías acaso como para que te interesara tanto eso. ¿Qué crees que estaba ahí? bueno, la verdad es que al principio sí lo sentí como un castigo, porque pues uno a esa edad uno dirá, ay, qué pereza leer, ¿cierto? Porque no encuentra como lo fantástico que es leer. Pero el Espera, primer ¿qué edad libro tenías? tenía unos 12, 13, 14 años. Ok, 12, ok. entre esa edad. Ujú. El primer libro que yo me leí fue El Principito, de Saint-Ouen Luxeury. Entonces, me pareció espectacular ese libro. Ok. Entonces, Y a tus 12 años te atrapó. sí, pero como te digo, después pasamos a libros de autoayuda. No estoy criticando los libros de autoayuda, A mí me da mucha pena, pero eres pero no tiene especialista en sus, lenguas modernas y estás criticando los libros de autoayuda. uno tiene sus gustos, ¿cierto? Y a mí Ok, definitivamente por ese lado no va. Entonces ahí fue como que me aburrí. Y obviamente ok, otros gustos porque en la adolescencia uno se desvía un poco y se deja más llevar por el descubrimiento de otras cosas. Y me enfoqué en los hobbies del colegio, que fue bailar. ok. Entonces, yo era la que hacía las coreografías del colegio, yo salía pues a izar, no a izar bandera, pero salía a las izadas de bandera a bailar. Tal Y vez yo te recuerde, no lo recuerdo. Creo que sí, creo que tengo una imagen por ahí. ¿Cómo? si era como, ¿Estaban en el mismo colegio? Yo fui a hacer el 10º en Florencia. Tuve que ir a hacer el Ok, 10º y pues tal vez yo creo seguro que ya ya la vi estaba alguna vez. en ¿No? séptimo. Sí, yo creo, sí, sí, Yo sí, yo creo creo que sí. Yo creo que la vi algún momento por ahí. que yo era la más intensa. Pero sí recuerdo que te gustaba mucho bailar. Me encantaba bailar. Yo quiero aprovechar en este momento para decirle a nuestra audiencia en Facebook Live que pueden dejarle los comentarios a Angie o a nosotros o al equipo o preguntas que quieran hacerle a Angie. Es una historia de vida maravillosa, así que ya se irán dando cuenta de todo lo que tiene por contarnos. Pero bueno, cuando quieran, déjenos los comentarios aquí abajo que nosotros vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. Angie, yo quisiera, bueno, hay cosas muy importantes que has dicho, sobre todo el tema de la lectura, y digamos que yo comparto un poco de ese amor por la lectura. No me dediqué a lenguas modernas, pero bueno, me ha gustado mucho siempre la lectura. Y para mí específicamente siento que marcó un antes y un después y digamos que hace parte de mis hobbies actuales y siento que ha marcado como una parte pues de mi vida, no solo en lo personal, sino académico, me ha servido para mucho. A ti, ¿cómo fue ese amor por la lectura y como que qué te ha servido y qué conservas aún? Claramente lo conservas porque eres licenciada en lenguas modernas, pero cuéntanos cómo fue ese amor y cómo dijiste, bueno, este va a ser mi instrumento y para forjarme de ahora en adelante. Bueno, ya que estamos pasando como ya lo que fue el inicio de la universidad, porque ahí fue donde se intensificó el amor por la lectura. O sea, mi Mm, inició ok. y ya en la universidad se intensificó, tanto por las áreas que yo veía, que yo vi por ahí unas 12 literaturas, literatura universal, latinoamericana, británica, francesa, bueno, mucha literatura. Se intensificó con una amiga, ella es de Manizales, se llama María Estefanía Rodríguez, ella es una tesa. Eh, Ella fue la primera que me recibió en la universidad, yo toda montañera, por decirlo así, yo no, en una ciudad tan grande, me toca coger bus, bueno, entonces ella fue la que me recibió y me acompañó durante toda la carrera. Y ella es fanática de la literatura, o sea, es una cosa loca. De hecho, escribió un libro, se llama Las voces de la locura, para que lo lean.
Entonces fue ahí donde se intensificó porque yo veía ya la admiración que sentía por leer y yo, pero bueno, o sea, a mí me gusta leer, pero no con tanta pasión. Y siempre escogíamos libros juntas porque en la universidad las literaturas que leíamos nos daban a escoger entre 2 libros. Entonces fue ahí donde, gracias a ella y a la universidad como tal, licenciatura en lenguas modernas, que yo considero que es la más completa del país en la Universidad de Caldas, es súper completa, empecé a amar la lectura y en tiempos como de ocio lo hago o cuando estoy triste o cuando quiero dormir. No hay mejor somnífero que uno leerse un libro antes de dormir. ¿Sabes? A mí también me funciona por alguna razón. Bueno, quiero contarles, Angie, antes de continuar con Angie, quiero contarles que tenemos una pregunta en el chat en Facebook. Y de Diego Machado. Diego Machado dice, buen día, saludos desde Florencia Caldas, o sea, hasta allá. Y tiene una pregunta para ti, Angie. Y la pregunta es, ¿escuchar un audiolibro en vez de leer un libro físico hace alguna diferencia con el resultado del conocimiento y el enriquecimiento de la matriz lexical? ¿Tú qué crees? Bueno, wow, qué pregunta. La verdad no creo que haga una diferencia, porque hay ocasiones donde tú no puedes leer el libro en físico como tal o en PDF, o simplemente tienes como utilizarlo como audiolibro, ¿cierto? Yo no le veo la diferencia, porque ambos aportan mucho. Uno se basa en la historia que lee o que escucha. Y, y de una u otra forma yo siempre he dicho que leer o escuchar un audiolibro se presta mucho a la imaginación y los dos te van a brindar esa posibilidad de crearte un mundo. No te lo muestran audiovisual, sino que tú tienes tu cabecita para crearlo en tu mente como tú quieras, basado en lo que tú escuchas o lees. En lo léxico, puede que a la hora de la oralidad sí te ayude un audiolibro, pero a la hora de la escritura, no. Porque es que también, yo por ejemplo a mis estudiantes les digo, ay, es que yo tengo muy mala ortografía, mi puntuación es muy mala. ¿Cómo hago? Lea. O sea, hay que leer, pero en físico o en PDF, o sea, ya la lectura como tal, porque eso te ayuda mucho a mejorar la ortografía, a mejorar la puntuación. Inconscientemente ni siquiera te das cuenta que alguien te está dando una lección de gramática o de léxico mientras lees. Entonces, solo encuentro esa diferencia, pero ambos son beneficiosos. La verdad, los dos ayudan. ¿A qué? A interesarse por conocer otros mundos, que eso es lo que brinda la literatura, ¿no? Yo voy a admitir que yo nunca he podido con un audiolibro. A mí me gusta leer, no leo tanto como leía hace algún tiempo, pero pues dependiendo cómo estén los estados de ánimo y todo eso, pero yo nunca he podido con un audiolibro. Cuando dices que no hay como diferencia, lo importante ahí es enfocarse en escuchar, ¿cierto? Porque siento que de lo que yo hago cuando yo escucho música, yo hago un montón de cosas mientras yo escucho música. O Bueno. hago oficio o escribo algo. Y es como el ruido atrás que me ayuda a concentrarme. Pero con el audiolibro sí lo importante es enfocarse mientras uno lo está escuchando, ¿cierto? Pero también en la lectura, porque por ejemplo, habemos personas que sufrimos de ansiedad. Entonces, cuando cogemos el libro, por decirlo así, y empezamos a leer, si hay una parte que tú no entiendes por estar pensando en otra cosa, a ti te toca devolverte. Entonces, en los dos se tiene que mejorar la concentración, tanto escuchando como leyendo. Entonces, eso ya como que ya mira uno como con qué se concentra más, si leyendo o escuchando. Lo importante es conocer la literatura. Eso es lo importante. Ok, no, pero qué chévere. Siento que definitivamente aquí ya nos estás hablando también como profesional y nos estás enseñando a cómo leer Sí, mejor, a cómo escuchar mejor. Me gusta es que muchísimo. soy profesora. Sí, no, se nota definitivamente. Muchas gracias, profe. Y de hecho, feliz Día de los Profesores. Estamos grabando esto el 18 de mayo y el Día de los Profesores fue la semana pasada, entonces feliz Día de los Profesores. Yo siento que tal vez quisiera que nos devolviéramos un poquitín y es ese último año del colegio.
¿cómo terminaste eligiendo la carrera y por qué la Universidad de Caldas? Bueno, de hecho, yo escogí la carrera en octavo. ¿Octavo? Ya. De bachiller. ¡Wash! Ok. Es que yo soy intensa. Me gusta llamarle organizada, me suena mejor. Pero yo desde octavo dije, yo quiero estudiar inglés. Porque acá en ese entonces no teníamos buen profesor de inglés. Los que nos daba inglés eran los profesores que no tenían muchas horas, entonces de relleno les daban inglés. No porque eran malos profesionales o algo así, sino porque en ese entonces, con lo de la violencia en Florencia, muchos profesores o licenciados no se animaban a venir acá a trabajar. Entonces a los profesores oriundos de acá de esta tierra tomaban ese rol, que igual los admiro mucho, ellos saben. Entonces yo, ¿cómo empecé con esto del inglés? Yo les dije que a mí me gustaba bailar. Entonces yo escuchaba, mi papá tenía muchos CDs, entonces tenía CDs de Michael Jackson y un poco de cosas ahí. Entonces yo decía, pero bueno, entonces, ¿qué dice ahí? Entonces en ese entonces, perdón la redundancia. En ese tiempo no había internet, se utilizaba como un modem. Y mi papá volvió a vivir con nosotros y tenía una papelería. Entonces, a mi hermano y a mí nos daba una hora de internet. Internet lento, eso es una hora y convertía en 15 minutos. Entonces, yo lo que hacía era buscar las canciones de esos CDs, Britney Spears y todas esas cosas, y descargaba la letra. Y descargaba la canción en Ares y quemaba un CD con toda esa música. Y me ponía acá en la casa a escuchar eso y leía. No entendía nada. Yo no sabía qué decía ahí, pero me gustaba cómo sonaba. Entonces yo lo leía, yo, ve, tan bacano. Y ahí fue donde dice, ve, yo quiero estudiar inglés. Ya en 11, después de un bachillerato maravilloso, porque yo vi un bachillerato maravilloso en este pueblo, en 11 ya mis papás, especialmente mi papá, me dijo, busque universidad, pero busque una pública porque no hay de esta. Y yo, ay, no. Y yo no fui buena estudiante. Yo no era buena estudiante. ¿Perdías materias en el colegio? Sí. Sí, yo no era buena estudiante. Pero me gustaba mucho inglés, lo que es enfocarse en algo que a uno le gusta, a pesar de que no le vaya bien en algo. Es que yo siempre he dicho, si a ti no te va bien en matemáticas, te tiene que ir bien en otra cosa, enfócate en esa cosa. Entonces yo empecé a buscar y me iban a mandar es que para la Javeriana ¿en qué? En Bogotá, pero con un crédito, pues, para pagar el estudio. Yo no me voy a endeudar todo eso. Cuando un amigo de acá, de Florencia, me comentó de una tal licenciatura en lenguas modernas en la Universidad de Caldas. Y yo, ay, no, entonces yo vi como el promedio y no me alcanzaba con ese IFEX. Tenaz. Porque no me fue tan mal ni tan bien, estaba como en el medio. Entonces, pero pedían mucha lectura crítica. Y en ese entonces, pues, con tantos huecos que teníamos en el colegio por la ausencia, pues, de profesores y licenciados, no me fue muy bien. Pero mi papá buscó la manera como de certificar que yo fui afectada por la violencia y fui desplazada, y gracias a eso yo pude entrar en esto que se llama como una matrícula especial. Creo que es estudiante especial que se llama. Es estudiante especial. Estudiante Entonces, especial. yo entré. Que siento que aquí es importante hacer mención porque muchísimas universidades, tanto públicas como privadas, tienen ese tipo de cosas. Yo soy de San Pedro del Caguán, entonces conozco todo eso perfectamente y también yo entré a la Nacional gracias a un programa de admisión especial, Rayita, Mejor Bachiller Municipio Pobre. En ese momento no había violencia, ¿no? Y así está, y se llama así, Raya Mejor Bachiller Municipio Pobre. Aún, hoy en día es así. No, así era, no, mentiras, aún existe hoy en día, solamente que la cantidad de municipios a los que les dan ese apoyo
ha disminuido pues por como tienen los estándares. Entonces ahora hay cada vez menos municipios pobres, de acuerdo a los estándares. Y es muy conveniente porque de hecho yo no sabía qué estudiar y a mí me llegó, fue la invitación, pues le llegó al colegio y como presente el examen, como ok. Entonces, muy chévere. Y siento que es importante resaltar eso y muy chévere que la Universidad de Caldas lo tenga también en este caso. Pero continúa, porfa. Entonces, ¿te fue un amigo quien te dijo y tu papá como, ok, vamos por admisión especial por ser víctimas del conflicto? Eso es lo que nos estabas contando, ¿cierto? Uy, se trabó. Se nos fue Angie, pero sabes que voy a aprovechar mientras Angie mejora un poco, tal vez ya está volviendo. Te nos fuiste un momentico, Angie, pero mientras tanto, mientras vas organizando ahí tu conexión, quería contarles que Olga Lucía Alzate nos está saludando por Facebook. Y Olga Lucía, aprovechando que Pedro hace un ratico dio el feliz día a los maestros, Olga Lucía fue maestra de Angie y también fue maestra mía en décimo. Y nos está diciendo que se siente muy orgullosa de nosotras dos, de estas exalumnas del Pío. Así que bueno, un saludo muy especial para Olga. De verdad que yo creo que las dos la queremos un montón. Aún todavía vive en el pueblo, aún es profesora, así que muchos saludos para ella y que muchas gracias por estar aquí. Ya volvió Angie. Angie, ¿qué nos estabas contando? Nos estabas diciendo que entonces estudiante especial. Bueno, entonces, sin embargo, cuando ingresé a la universidad, la matrícula me quedó muy alta, como 800.000 pesos, y en ese entonces pues era mucha plata. Porque mi papá obviamente era policía y mi mamá estaba recién nombrada en el magisterio como normalista. ¿Sí ve mi mamá cómo es de tesa? Entonces, obvio, como que dijeron, no, estos pueden pagar. Qué mentira. En ese entonces, no. Cuando entonces yo averigüé y llegó el hermoso ICETEX. Personalmente, yo digo que a mí el ICETEX me ha ayudado mucho. Entonces yo hice pues crédito de matrícula con el ICETEX. El primer semestre pues el ICETEX me desembolsó los 800.000 pesos, pero por promedio me bajó y me quedó como en 500.000 la matrícula. Te bajó la matrícula. Ok. Entonces, yo dije, no, yo todavía no, o sea, pues puede que el ICETEX me esté pagando estos 500.000, pero yo no quiero salir endeudada. Entonces yo me puse a buscar. Cuando una vez, esta historia es muy chistosa, es que a mí me pasan cosas chistosas. Una vez en el hall de la universidad, es como un pasillo muy grande, habían no sé, como unas urnas, no sé qué era eso, y habían unas filas. Y yo, ¿qué están dando aquí? Y yo hice la fila. Cuando llegué ahí en la mesita me preguntaron el número de cédula, yo estaba recién, pues cumplía los 18 y pusieron el número, es que, ay, no alcanzas, no alcanzas para el subsidio. Y yo, ¿subsidio? Es que sí, de jóvenes en acción. Son jóvenes que vivieron pues una situación vulnerable y el gobierno les da cierto dinero. Y yo, no, pues ponga la tarjeta de identidad. Entonces ella puso la tarjeta de identidad y de una salí con el subsidio. Me tocó obviamente ir a cambiar los datos pues personales, pero a partir del segundo semestre yo empecé a recibir lo que era Jóvenes en Acción, que era aproximadamente 1.400.000 por promedio y por pertenecer a una universidad pública. Después de eso yo me seguía pues llegando como los 500.000 del ICETEX, entonces yo fui a la oficina del ICETEX que yo no podía pues endeudarme tanto. Y la señora me dijo, es que hay un plan de subsidio del ICETEX, inscríbase. Me inscribí. Entonces, aparte del subsidio de Jóvenes en Acción, me llegaban 1.500.000 del ICETEX. ¿Y eso era semestral, Angie? O sea, sí. Te llegaba cada semestre. Sabes que yo quiero, perdóname, te interrumpo un momentico, sabes que me parece también muy importante lo que dice Pedro y es hacer como un poco de eco en esto que estás contándonos, porque hay muchos jóvenes que no conocen estos subsidios, becas, formas de sostenerse en la universidad. O sea, yo
yo que fui a la universidad y que también era del pueblo y que tuve que irme a Manizales, estamos convencidos todos de que lo más difícil es sostenerse en la ciudad, pagar una mensualidad, comer, un arriendo, bueno, en fin. Y me parece muy importante que lo menciones aquí porque existen estos subsidios. Jóvenes en Acción aún hoy en día existe, el programa existe. El subsidio del ICETEX no lo conozco muy bien, no sé si ya no existe o no, pero bueno, el tema es que hay muchas maneras de entrar en la Universidad de Caldas. Yo creo que alguna vez en un programa lo había mencionado, pero no está de más volverlo a mencionar acá. Existe residencias estudiantiles y también subsidio de alimentación. Yo conocí varios compañeros míos que tuvieron este subsidio y era un almuerzo diario, digamos que el desayuno y la cena no, pero el almuerzo se lo garantizaban con unos vales. Y también el tema de residencias estudiantiles, yo tuve varios compañeros que vivieron en estas residencias. Así que bueno, chicos, las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar en un futuro, en las universidades también hay este tipo de ayudas para que podamos acceder a ellas. Algunas funcionan con promedio, como nos está contando Angie, otras funcionan con estos certificados de estudiantes especiales, de desplazados, víctimas del conflicto armado. También hay un tema en el caso de los estudiantes de comunidades raizales. Bueno, en fin. Entonces, para que no dejemos de aprovechar estos subsidios y estas ayudas que pues obviamente nos ayudan a llevar un poquito esa estadía en esa ciudad o bueno, donde sea que tengamos que ir. Así que bueno, qué bueno que lo mencionaste, Angie, maravilloso. Ahora sí, continuemos con tu historia. No sé si Pedro quiere mencionar algo. Sí, tan solo adelante. Para añadir ahí, definitivamente muy importante porque eso es una ayuda gigante, no solamente es de universidades públicas, también es de universidades privadas y también hay algunas, si usted lo necesita, no porque sea víctima del conflicto, no porque tenga certificados de alguna cosa, sencillamente inscríbase y en eso pues no tienen la prioridad que tienen los otros grupos, pero siguen dando esas ayudas hasta que se acaban los recursos. Entonces, mi hermano, él empezó este semestre a estudiar psicología en la Universidad de la Amazonía en Florencia. Saludos a mi hermano. Y es como eso de, sí, no, el ayudo alimentario, que es solamente el almuerzo, se registró y alcanzó a quedar entre la lista de los que les daba, pues porque son recursos que la universidad vuelve a invertir y es muy, muy importante aprovecharlos. También en la Universidad de Caldas hay esto de beca de compensación, que es usted ser tutor o tener su propio localcito de comidas dentro de la universidad y les pagan. Súper, qué bueno que lo mencionas, yo no lo recordaba. Pero no sabía, o sea, tú puedes, es muy interesante y siento que esto es poderosísimo porque en la Universidad Nacional un problema que hay en la sede de Bogotá son las chozas, que venden comida, que venden un montón de cosas. Y al menos en mi tiempo como que lo que sucedía era que no, pues es que son como algunos dueños de eso que le pagan a estudiantes para que se los administren y uno ve a los estudiantes ahí haciendo tareas mientras están atendiendo, sí. Pero es como ese sistema complejo de no le están pagando bien, de quiénes son los dueños de eso, de se metieron sin autorización en la universidad, pero entonces la Universidad de Manizales lo que hizo fue, ok, vamos a abrir el espacio para que los mismos estudiantes... perdona, la Universidad de Caldas, en Manizales. Me parece muy chévere que hayan logrado organizar eso. Sí, no, la verdad es que la Universidad de Caldas ofrece... Igual es que una vez mi mamá me dijo, es que usted, Angie, no espera las oportunidades, sino que usted las busca. Entonces yo, otra oportunidad que busqué fue que escuché que el CISBEN le hacía a uno el descuento de la matrícula. Entonces mi papá es el que me ayuda a todos los procesos. Entonces yo le dije a mi papá que mire, que necesito el CISBEN, que ya no sé qué. Entonces él me lo buscó y pues por ser vulnerable, en ese entonces, la matrícula de 500,000 me quedó en 50,000. Entonces, eso es otro beneficio. Es que hay que buscar. Yo soy intensa o persistente, no sé, resiliente, como quieran llamarlo, pero yo busco, ¿cierto? Entonces, en la universidad pude, pues, vivir una vida universitaria más llevadera por esas ayudas, ¿cierto? Y aparte que la Universidad de Caldas es
yo la voy a defender siempre, es mi alma mater, esa universidad es... No, ahí fue donde yo como que creé ese autoconocimiento, en lo personal, profesional y académico. O sea, descubrí cosas que yo no sabía que tenía. Qué bonito que hables así, Angie, porque la universidad, yo creo que lo que hay que rescatar de esto, y yo creo que los tres y todas las personas que nos ven, eh, eh, están como recibiendo el mensaje de que en la universidad no solo se crece profesionalmente, o sea, uno no solo va a estudiar una profesión X, sino que también va a crecer como persona. Y eso es súper importante que los chicos, que los jóvenes que están en ese proceso de elegir ir a la universidad a estudiar cualquier cosa, entiendan y tengan muy claro que no es solo por ir a estudiar algo, sino por ir a crecer como persona, porque uno conoce un montón de gente, porque conoce idiomas, porque interactúa con un montón de personas de otras culturas, mejor dicho. Es un mundo que ayuda a crecer impresionante y digamos que devolver conciencia precisamente quiere llevar ese mensaje. O sea, ir a la universidad te ayuda a crecer infinitamente en muchas áreas que implican crecer como persona. Y qué bonito que mencionas este tema de autoconocimiento y de que creciste mucho en la universidad, porque es un paso maravilloso, o sea, es una experiencia inolvidable. Es una etapa que uno no se puede perder. Total, no se la puede uno perder. Ojalá todos pudiéramos ir a la universidad. Entendemos que hay personas que no pueden ir por infinitas razones, porque se les salen de las manos, pero ojalá todos pudiéramos ir. Así que la invitación es esa, que podamos buscar la manera de asistir a la universidad, a un programa cualquiera, el que sea. Aquí en Devolver Conciencia tenemos una rama muy amplia de profesiones, así que bueno, también pueden buscar como por si quieren orientación o pueden preguntarnos si en algún momento tienen alguna duda de qué carrera elegir o esta de pronto es mejor que esta, dónde estudiar, bueno, en fin. Y yo quiero aprovechar, ya que estoy hablando, ya no voy a hablar más, ya les doy el paso. Quiero decirles que, bueno, han estado saludándonos por aquí por Facebook. Diana Sánchez dice que siente una gran admiración por Angie y por mí, así que un saludo para Diana, muchas gracias por estar conectada. Francisco Javier Moreno dice que un abrazo gigante para Angie, que él como joven en acción te manda un abrazo inmenso y que hay muchas oportunidades para jóvenes en nuestro país. Así que es un mensaje muy valioso que queremos dejar aquí. Y tengo que decir que Luz Jamie Patiño Sánchez, o sea, la mamá de Angie, está aquí conectada. Un saludo para ella, muy, muy grande. Un abrazo también de mi parte, la admiro y la aprecio mucho. Y te manda un saludo inmenso, Angie, que te ama inmensamente y que bueno que estés aquí en este programa. Santiago Hernández dice que el programa de Jóvenes en Acción ya cambió con el nuevo gobierno y ahora se llama Renta Joven. Qué bien, muchas gracias por la aclaración, maravilloso. Un saludo para Santiago. Mayben Torres dice que siente mucha admiración por nosotras. Muchas gracias, Mayben, muchos saludos. Y Jorge Sánchez dice que está orgulloso de su hija. Así que bueno, esos son todos los mensajes. No sé si quieres decir algo, Angie, o Pedro, adelante. No, yo sencillamente muchísimas gracias a todas las personas que están conectados y que nos han estado enviando estos mensajes. Voy a admitir, Angie, tú hiciste así, te salió un corazón. Yo jamás sabía que eso salía. No magia, sí. Lo importante es hablar inglés. ¡Guau! Ok. Yo estoy ¿cómo lo hiciste? O sea, no, no sé, yo creo que fue Ana. Fue Ana la que fue Ana, ok, pero yo sí lo vi que salió ahí yo. Pero bueno, regresando a la entrevista, tengo pregunta. Tú nos dijiste que perdiste materias en el colegio. ¿Perdiste materias en la universidad? Sí, claro. ¿Qué tantas materias? ¿Cómo te fue? ¿Y cómo te sentías no, o sea, con eso, con las becas, mantener el promedio? ¿Cómo fue manejar eso? Me acordé de un meme, como para entrar a responder la pregunta, me acordé de un meme que dice, ay, por fin voy a entrar a la universidad a estudiar lo que me gusta. Ay. Siempre hay materias que uno no, o sea, usted no es bueno en todo.
Por más que usted trate, listo, está bien, trate, pero hay cosas donde usted se va a desenvolver mejor que en otras. Y yo perdí francés. Ay, ole. Pero hablas francés en este momento. Sí, sí, claro, sí. Yo viví un año en Francia, pero en ese entonces yo, no, es que claro, es que lo que pasa es que con los que yo entré venían muchos de universidad, de colegios privados que ya pues sabían mucho inglés y yo pues de mi pueblito hermoso querido que en ese entonces no había este proyecto de Confa bilingüe, no tenían un profesional de inglés, bailas, yo mal, entonces yo llegaba a llorar a mi casa porque yo no entendía, entonces yo no tenía porque allá todo era en inglés o francés, entonces digamos que yo en ese entonces no tenía la valentía de decir, no entiendo, o sea, porque yo pensaba que se iban a burlar, cuando eso es lo más natural del mundo, usted no va a entender a la primera. Entonces yo llegué a llorar a mi casa. De hecho, en tercer semestre casi me salgo de la universidad, porque no era capaz con ese francés. Pero mi mamá, no, es que las mamás son lo mejor, ¿cierto? Me ayudó, me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Tú puedes. ¿Qué tal que un día estos tú por allá resultes en Francia? Dicho y hecho, viví un año en Francia, fui profesora de español en Francia. Entonces, eso sí, o sea, yo digo que para que tú puedas sobresalir como profesional, no tienes que ser el mejor estudiante, ¿sí? O sea, sí hay personas dedicadas. Yo no fui dedicada en el colegio, pero fui dedicada en la universidad, porque quizás mi mentalidad cambió en ese entonces, pero o sea, uno a veces se frustra, entonces yo me frustré bastante y yo no, yo ya no puedo seguir con esto, yo voy a hacer otra cosa. Y no, y uno tienes que intentar. Ay, que, no, que intenté una vez y no sirvió, hágale a la segunda, tercera, cuarta, quinta, hágale, porque usted sí puede. Entonces, sí, claro, yo perdí, pero tenía que mantener un promedio. Entonces uno tiene que ser inteligente con ese promedio. Entonces, como yo perdí francés, que era una de las que se exigían en la licenciatura, metía opcionales fáciles para ganarme un 5 en esa materia y que me subiera el promedio. ¿Sí me entiendes? Que meterle mente a las vueltas. Eso es importante, Angie, porque en la universidad, pues bueno, no sé si alguna de las personas que nos ve de pronto no tiene muy claro que en la universidad hay que sostener un promedio. Yo creo que cambia dependiendo de la institución y demás, pero en general hay que tener un promedio mínimo para usted estar admitido en un programa y para mantenerse dentro de ese programa. Es decir, si por alguna razón su promedio baja, está por debajo de ese mínimo, de ese umbral, pues simplemente te sacan de la universidad. En la de Caldas era un año de como de castigo, como que no, usted es muy malo, entonces sale un año. Pero bueno, el caso es que hay que sostener ese promedio, y lo que menciona Angie también es muy valioso, porque en la universidad uno tiene materias pues de todo tipo y dependiendo de la profesión que esté estudiando. Y pues no todas le gustan a uno, y ni en todas uno es bueno, ni en todas le va a ir súper bien, ni en todas va a sacar 5, porque no, porque es que uno no es bueno para todo, así de simple. Entonces, en la universidad, pues uno va a aprender de un montón de cosas y ve materias que de pronto son como muy raras, como que dice uno ¿para qué está viendo esta vaina? Pero que le sirven para alguna cosa, como dice Angie, para sostener promedio, para aprender algo nuevo, algo de otras carreras. Yo, por ejemplo, podía ver programas de lenguas modernas. Si yo quería, podía coger una materia. Nunca me animé, la verdad, soy sincera, nunca me animé, pero bueno. Con geología, yo vi una opción, sí. Súper. Me gusta mucho, entonces, pero fue más como de cartografía, algo así como de mapas. Sí. A mí me encantaba eso y yo la vi y me quedó en sí. Súper bien. Bueno, sí. Esto para contarle a la gente que en la universidad uno puede ver materias diferentes a las del pensum y el currículo que uno está viendo. En este caso, por ejemplo, Angie, que estaba en lenguas modernas, nada que ver con mapas y cartografía, pues vio una materia relacionada con eso, y eso le va a servir a uno en algún momento de la vida. Pedro, adelante, tú querías mencionar algo. Sí,
para cerrar esa parte, definitivamente, esas son cosas que le sirven y que le ayudan a crecer más a uno. Yo, siendo ingeniero, yo metí materias de biología, materias de derecho, era como una de derecho para no, derecho y política para no politecnólogos, una cosa así. Yo metía como un montón de otras, como por probar y hacerle chévere, y pues por el promedio también. Y todo eso sirve. Algo muy importante para mencionar, sí, mantener el promedio es importante. En la nacional, por ejemplo, no era como un año de castigo, sino que uno podía apelar. Y en ocasiones no es porque a uno no le guste, sino porque la vida pasa o justo ese año algún familiar falleció o uno tuvo que empezar a trabajar y le quedó muy difícil, porque la vida no se detiene cuando uno va a estudiar a la universidad, ¿no? Entonces, las universidades también dan como de, ok, su promedio bajó, venga, expónganos nuestro caso y usted va a estar ahorita en un periodo de prueba. Entonces, muy importante, si están pensando, es como de, uy, no, si bajo el promedio me van a echar, no, tampoco pasa tan así, porque hay justificaciones y eso, entonces uno siempre puede apelar esos casos. Sí, total. Hablando de la promedio, qué pena te interrumpo. Adelante, no, adelante. Es importante tener el promedio porque gracias a ese promedio yo logré una beca en el extranjero. Muy importante que lo menciones, mucho. Sí. Antes de que pasemos a algo, Pedro y yo quedamos con una duda ambos. El programa de Confa Bilingüe, ¿qué es y de qué se trata? En este momento, ¿qué es? Bueno, actualmente yo soy docente de inglés en lo que es el proyecto de Confa Bilingüe. Confa Bilingüe es un proyecto que creó la Caja de Compensación Confa. La de Caldas, sí, la Caja de Compensación de Caldas. De Caldas, sí. Para llevar como el bilingüismo a todas estas zonas, pues, que son como vulnerables en sí, y a los pueblos más alejados de lo que es la capital, pues, caldenses. De hecho, también en Manizales se ve. Entonces, lo que hace Confa es llevar profesionales en idiomas para dar clases en lo que es esto, jornada complementaria. A los chicos desde 7º grado a que complementen el aprendizaje del inglés del colegio con las clases del Confa Bilingüe. Entonces ellos tienen que acumular unas horas y se les da un certificado de enseñanza de una lengua extranjera, que es el inglés, y esto les ayuda mucho, obviamente, en la vida laboral, en ingresar a una universidad y demás. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada, se les da módulos, se les da todo el material. Para mí, como licenciada, es espectacular. A veces toca ponerlo obligatorio porque los chicos obviamente en esa edad no dimensionan la importancia, pero por más bravos que se pongan, más adelante se lo van a agradecer. Pedro, Oye, pero me parece muy chévere, sí, muy chévere, y creo que tal vez hacerle un poquito más de publicidad. Eso es algo a lo que cualquier persona tiene que estar afiliados a la Caja de Compensación. No. ¿Son los colegios que coordinan eso? ¿Cómo funciona? Son los colegios públicos. Ok. Entonces si alguien es de Caldas y el colegio no está metido, díganle al colegio que se meta en eso. Sí, el colegio tiene que hacer el convenio. El colegio tiene que hacer el convenio con Confa para poder, pues, tener acceso a semejante oportunidad tan maravillosa. Yo actualmente estoy viviendo en Florencia y pues soy la profesora de Confa Bilingüe. Bueno, entonces qué chévere. Quiero decir que admiro mucho a Angie, no solo como persona, sino como profesional, y me alegra demasiado que esté retribuyendo un poco al pueblo y que esté en este momento siendo docente allá. Qué maravilloso, de verdad. Si yo pudiera hacerlo, sería maravilloso. Algún día. Bueno, quería contarles que nos han dejado un montón de comentarios por aquí. Voy a decir que Andrés Felipe Cardona Toro, que aparte es un familiar mío, así que muchos saludos para Andrés Felipe, nos pregunta qué opinión tenemos, a los tres nos pregunta qué opinión tenemos de la educación universitaria virtual, que pensamos que es mejor, o que si pensamos que es mejor la educación presencial. Bueno, yo que hice la pregunta voy a responder y ya le doy paso a ustedes, pero también quiero saludar a otras personas, a Mafe García, que dice que Angie es la mejor profe,
así que te saludas, una estudiante tuya seguramente. Pues, Diana Sánchez también vuelve a saludarnos, nos dice que su hija nos está viendo y que es una motivación para ella. Bueno, y quiero responder a la pregunta de Andrés Felipe. Yo siento que la educación, sea virtual o presencial o en cualquiera de sus modalidades, pues lo que nos deja es precisamente un aprendizaje, ¿cierto? Y con este tema de la pandemia, que todo tuvo que ser virtual, sí o sí, no había otra opción, pues siento que nos abrió demasiadas puertas porque eso nos permite, digamos que tenemos un amplio rango de tiempo, sobre todo para manejar ese tiempo, para estudiar, la gente que trabaja y que también estudia. La virtualidad es maravillosa para eso. Así que yo soy partidaria de que sea virtual o presencial o como sea, o híbrido. Hoy en día dicen la palabra híbrido como para ver clases un poquito allá, presencial y un poquito virtual. Para mí es muy válido porque al fin y al cabo el aprendizaje siento que se queda aquí y que deja pues un mensaje muy valioso, sea lo que uno esté estudiando. Entonces no sé qué opinan, Angie, ¿qué opinas tú de virtual o presencial? de hecho, yo también estoy de acuerdo contigo, Ana. Yo actualmente estoy cursando mi maestría en modalidad virtual. Entonces, primero yo creo que ya se debería de tomar, o sea, se toma como una responsabilidad muy grande, porque en sí puede que tú tengas las guías, las conferencias y demás, pero tú pasas a ser como un autodidacta, porque estás ahí enfocado en lo que te mandan, pero si tú lo dejas como a medias, por decirlo así, o no le prestas más atención y no sacas buen provecho de ese material que te envían, pues no haces nada, ¿cierto? Y lo mismo pasa en presencial. Entonces yo creo que que las dos modalidades son maravillosas y que, como dice Ana, o sea, con tal de uno estudiar y aprender, cualquier método sirve. Entonces, sí, no le veo diferencia, no le veo como que una tenga más desventajas que la otra. Quizás si habrán como ese tipo no sé, de factores que te atribuyen más a ti que te sirven más a ti porque estás estudiando virtual a otro que estudia presencial. Pero no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo llevo ya 1 año y medio en maestría en modalidad virtual y todo súper bien. Yo creo que nos da pie. Bueno, Pedro, ¿querías mencionar algo? No, siento que ustedes dijeron muchísimo. Yo creo que tal vez mi experiencia con la virtualidad sí ha sido más complicada. En el primer semestre, segundo semestre, yo metí una materia inglés virtual. Me acordé de ella de nuevo cuando me apareció perdida, porque sí fue de esos que se me olvidó por completo. O sea, que le envían a uno el material en lo que dices. Uno tiene que ser autodidacta, uno tiene que hacerlo. Recientemente, hace un mes, terminé como un pequeño curso que fue virtual y fue como eso de, estar pendiente de las fechas y estar haciendo las tareas casi que el día antes, que pues también pasa en la presencialidad. Entonces, siento que depende muchísimo de cómo es uno, qué cosas, qué tan responsable, qué tan dedicado sea uno. Desde la parte social, pues la parte presencial sirve muchísimo, pero sobre todo con las nuevas generaciones que es tanto conocerse en persona como la virtualidad. Siento que eso está mutando. Tal vez lo único es como, sobre todo en mi campo, somos como de laboratorios y de ir allá y la planta piloto, como esas dimensiones, y eventualmente tal vez con la realidad aumentada, con todos esos espacios virtuales, pueda que uno pueda tener esa experiencia, pero hay algunas cosas que sí es muy importante la presencialidad. Y pues me atrevería a decir, por ejemplo, Ana, algunas de tus salidas de campo, pues tienes que salir y tiene que ser presencial. Tal vez alguna vez puedas ver una roca virtual y como de verdad tener eso y una formación y como hacerle, pero yo siento que hay cosas que sí toca presencial por la naturaleza de ellas. Sí, Claro. totalmente de acuerdo, Pedro, sí, tienes razón. Sería muy difícil en geología, por ejemplo, hacer una salida de campo virtual. No sé, supongo que tal vez se ha hecho o ha tocado hacerlo, pero bueno. Pero bueno, son casos de casos, pero en general yo siento que sí ayuda Sí, muchísimo. pero yo diría que, pena te interrumpan,
Ana, en especializaciones, maestrías o algo así, quizás sí. Ya en un pregrado, complicado. Pues Okay. pienso yo. No sé. Cada quien le encuentra sus ventajas y desventajas. Sí, es cierto. En todo caso, por favor, edúquense. Las personas que nos ven y que nos verán en el futuro, la educación es la respuesta, es el arma, es la salida, es todo. Bueno, y yo quiero aprovechar para que Angie nos cuente un poquito, que ya mencionó que está haciendo su maestría. Pero antes de que nos cuente en qué la está haciendo y por qué, y bueno, en fin. Ella mencionó hace un rato que se había ido a Francia a ser profesora de español en Francia. Entonces yo quiero que nos cuente de esa experiencia y tal vez de otras experiencias que sé que ha tenido, pero ¿cómo ha sido ese proceso, Angie? ¿Cómo fue que te fuiste del país? ¿Cómo fue que terminaste allá siendo docente? ¿Cómo es que has viajado? Cuéntanos un poquito de esa experiencia o de esas experiencias. Cuando yo ya terminé materias en la Universidad de Caldas, pues por estudiar licenciatura en idiomas, yo dije, no, yo no puedo salir a ser profesora y tener este acento tan machuco ahí y que no. Es que soy muy autoexigente. Entonces yo busqué la posibilidad de irme a vivir a Estados Unidos. No trabajé, bueno, sí daba como unas clasecitas, pero no trabajé de lleno en lo que yo estudié, que fue pues pedagogía, pero me fui con un proyecto, no sé cómo llamarle, un intercambio cultural que se llama Au Pair. Yo fui au pair en Estados Unidos. Au pair es como niñera internacional. Entonces uno contrata una empresa y esa empresa es el intermediario de uno escoger con qué familia va a trabajar, ¿cierto? Es un trabajo. Y uno vive en la casa de ellos a usted le pagan semanalmente un sueldo, le dan la comida, todo, transporte, todo. Entonces yo me aventuré a esta locura tan loca y me fui para Estados Unidos en el 2018. El primer año viví en Atlanta. Ahí fue donde hice el diplomado en la Universidad de Kennesaw, en TESOL, Teaching English as Second Language, que es enseñanza del inglés como segunda lengua. Lo pagué yo solita haciendo horas extras, trabajé como niñera, trabajé como mesera y todo ese dinero lo utilizaba para dos cosas, para pagarme ese diplomado y para viajar. Viajé mucho. Visité 15 estados de Estados Unidos, fui a Europa, fui con mis papás y mi hermano a México. En el segundo año viví en San Francisco, California. Yo creo que fue una de las... esa ciudad es otro mundo. No, viví un año allá y ya se me terminó como el tiempo de la visa. 2 años. Entonces, muchos me preguntan siempre. No hay estudiante que no me pregunte por qué no me quedé. Entonces, primero porque yo no quería quedarme como trabajando en algo que no tenía que ver con lo que yo estudié, ¿sí me hago entender? Todo ese esfuerzo que yo hice, con todos estos subsidios, con todas estas materias, con eje francés, 5 años, para yo quedarme allá haciendo otra cosa, no. Y tampoco quería como romper el récord. Uno cuando viaja tiene un récord y ellos saben cuál es, ellos saben cuándo entró, cuándo salió, a dónde fue, entonces tampoco quería dañar ese récord y me devolví. Cuando llegué a Colombia encontré un muy buen trabajo en uno de los mejores colegios bilingües de Manizales, que es el Granadino. Ahí trabajé en el sector de primaria. Muy buena la experiencia y todo, pero yo necesitaba algo más. Como que algo más me faltaba. Yo no puedo quedarme así. Y me presenté a una beca con el ICETEX. Por eso yo digo que el ICETEX me ha dado tanto. Personalmente, el ICETEX, no, maravilloso, para mí me parece maravilloso. Entonces me presenté a una beca que era ser asistente de lengua española en Francia, en un colegio público de Francia. Me presenté, eso fue en pleno diciembre, tan lindos las secretarias de la universidad de admisiones y todo, que me buscaron todos los papeles, los certificados, no, un amor, o sea, por eso digo que la Universidad de Caldas es lo mejor, hasta lo administrativo.
Y en pleno diciembre busqué todos los papeles y me inscribí, me postulé. Cuando el 30 de abril, que es el cumpleaños de mi mamá y mío, nosotros cumplimos el mismo año, el mismo día me llegó el correo que decía: felicitaciones, ha sido aceptada por el gobierno de Francia para trabajar como asistente de lengua española en una de las ciudades francesas. Y yo, y me fui en octubre. Y allá trabajé un año como profesora de español en 3 colegios públicos de Francia. Y recorrí ciertos países de Europa, aprovechando pues, no es que uno tenga mucha plata y gane mucha plata por allá, no, es saber administrar el dinero y tener un objetivo claro. Mi objetivo claro era que viajar. Y también, como conocí tantas partes, fue por la facilidad del idioma. Europa, o sea, es espectacular en idiomas. En Europa todo el mundo habla inglés. Usted necesariamente no tiene que hablar francés. Todo el mundo habla inglés. Entonces, la facilidad del idioma me ayudaba a ¿qué? A tomar transporte público, a ir a restaurantes donde súper barato, pero pues nadie sabía español, pero entonces yo me entendía con el inglés. Hostales, conocí mucha gente, en esos hostales se conoce mucha gente en muchos países, aprendí cómo a relacionarme, a desenvolverme en una ciudad diferente, entonces fue la facilidad del idioma la que me ayudó como a lograr todas estas cosas. Después de un, Dale. Bueno, después de un año, a mí me iban a extender el contrato en los colegios donde yo estaba, pero yo dije que no. A mí me arrastra mucho este pueblo. La entrevista siempre jala mucho, ¿cierto? Sí, a mí me jala mucho, o sea, como que no puedo como, porque es que siempre he tenido la mentalidad, y yo sé que muchas personas de mi pueblo no la saben, y quisiera como tener este medio para comentarles que yo siempre he tenido en mente que quiero ser como un ejemplo de admiración, aunque uno sí puede lograr las cosas viniendo de este pueblo. Y más ahora que este pueblo tiene ya tanto acceso, es que cuando yo estaba estudiando no lo tenía. Y ahora sí, entonces siempre he querido como mostrarle al mundo que Angie puede dar mucho de sí me hago entender, en lo profesional. Entonces yo empecé a trabajar acá y estaba súper nerviosa. Yo dije, no, ¿yo por qué acepté este trabajo acá? Porque es que uno le da mucho, yo tenía mucho miedo. Acá les digo sinceramente, pero cuando yo llego al salón de clase y veo a mis estudiantes, a mí se me olvida todo. Las tristezas, los miedos, todo, y me desenvuelvo lo mejor posible porque es lo que me gusta hacer. Y creo que hasta el momento me ha ido bien. Seguro sí, Angie. Y yo estoy convencida y estoy segura de que muchas personas que te están viendo, que tal vez son del pueblo, sienten admiración por ti. Yo soy una de ellas. Te admiro muchísimo y sé que estás haciendo un gran trabajo allá. Y eso me parece muy bonito, que quieras retribuir un poco a la comunidad que tanto necesita y seguramente eres un ejemplo de admiración. Por aquí, de hecho, hay unos comentarios. A ver, yo estaba buscando uno de Yoli Aristizábal. Dice que te admira muchísimo y que su hija, Sofía, está también muy maravillada con tu charla. Así que está siendo admirada y está sirviendo de motivación. Laura Cecilia Escobar también te saluda y dice que su hija María José Ortiz empezó recién la carrera de lenguas modernas y que también eres una inspiración y una motivación para ella. Y Carolina dice que tienes una muy bella trayectoria y que se siente muy orgullosa de ti. Así que los estás haciendo muy bien seguramente y tendrás muchos estudiantes que van a seguir tu ejemplo. No sé si lenguas modernas, pero sí, al menos que siembres la semilla de que, bueno, y otro tema que siento que ha estado en la conversación desde que empezamos es que este tema de aprender un segundo idioma y aprender inglés en este caso, pues te abre puertas
de todas las que nos imaginemos. Puertas, ventanas, lo que sea. Sí, total. Entonces, el mensaje, yo creo, y para todos, es estudiar inglés, incluso para mí, que lo estoy haciendo en este momento, porque ha sido una de mis falencias. Pero el inglés de verdad abre puertas para absolutamente todo. No, Así que qué bueno que estés enseñando inglés y que estés enseñando una segunda lengua, seguramente le va a servir a mucho, de mucho a los estudiantes que les estás dando tus clases. Sí, Ana, no, y ahí quisiera aprovechar, ya creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Para comentar que oportunidades con el inglés hay muchas. No existe una que no. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis de maestría y está enfocada en la motivación del estudiante a partir de la expresión oral del inglés, porque yo creo que es una de las habilidades más difíciles, porque genera mucho miedo, inseguridad. Uno dice, no, se me van a burlar, no pronuncio bien. Bueno, pero es que gracias a esa habilidad existen muchísimos trabajos. O sea, si usted no quiere hacer una carrera y quiere emprender, porque existe, sí, hay gente que nació para el trabajo, para el movimiento, listo. El inglés a usted le va a abrir las puertas internacionalmente al negocio que usted tenga. Si usted es ingeniero agrónomo, que no, que yo trabajo acá en Colombia, pues acá los cultivos y demás, pero una empresa exporta el producto y usted sabiendo inglés, ¿se me escuchan bien? Sí. Te perdimos un momentico, usted pero sabiendo inglés, le suben el sueldo. Sí, total. Pero usted sabiendo inglés, le suben el sueldo. Claro, o sea, puede que usted sea recién graduado de la universidad y tenga un certificado de B2 en inglés y compite con otro que lleva 10 años de experiencia, de seguro lo contratan por el inglés. Porque ahora la globalización es tan grande que necesitamos que todos tengan esa habilidad lingüística para poder generar más. Si no quiere ser profesor, listo, no sea profesor, sea traductor en empresas, que quiere trabajar independiente en internet, también le sirve. Hay muchos estos freelancers que otorgan esas oportunidades de trabajo, traduciendo correos, respondiendo el servicio al cliente, en el mero chat de WhatsApp, solo por saber inglés. Entonces yo digo que sí, es muy, muy harto aprender inglés al principio. ¡Ay, qué pereza! Yo lo entiendo, es muy difícil, pero no es imposible. Si yo pude con el francés, ¿ustedes por qué no pueden con el inglés? Entonces la idea es que se aventuren. Listo, quiero hacer otra carrera, estudiar derecho. Bueno, ponga a un ladito el inglés. Pero mire, yo digo que lo mejor que me puede haber pasado en la vida fue haber estudiado un segundo idioma. Y no tanto en el beneficio laboral, en el beneficio cognitivo, usted no piensa igual. Su mentalidad cambia cuando usted habla 2 o 3 idiomas. Yo una vez lo compartí en mis redes que por ejemplo, yo en español, por ser mi lengua materna, soy muy emocional. Entonces, no, esta parte del cerebro que maneja las emociones es la que más funciona en español, pero si yo estoy hablando en inglés, me funciona sexta, o sea, uno aprende a conocerse. Entonces, esta parte frontal del cerebro es la del conocimiento y esta de acá es la de la emoción, porque el inglés es muy práctico. El inglés no me lleva como a pensar tanto las cosas como en español que nos quedan. Mira, acá yo llevo hablando 1 hora y 10 minutos, pero y en el inglés es demasiado directo porque va al punto, es muy bueno para solucionar problemas. Y el francés es más crítico. Entonces, no es solo aprender la lengua trae consigo muchas cosas, trae tradiciones, culturas, formas de pensar, de actuar, personalidad. Entonces, es un beneficio totalmente importante para el ser humano. Gracias, Angie, por compartirnos eso tan bonito. Pero no sé si querías mencionar algo.
No, es para que sean. No, Ojalá que después de esto, no sé, se animen, cuando estén así como con la mente bloqueada, estoy de madre inglés, piensen en lo que yo les dije y vuelvan y lo intenten. Esa es la idea. Hay no, muchos me mensajes parece muy aquí, bien. perdón, Pedro, No, dale. que hay muchos mensajes muy bonitos acá y muy motivadores. Qué bueno que la gente que te escuche, Angie, eh, emprenda ese camino de aprender una nueva lengua, un nuevo idioma, por la cantidad de cosas y beneficios que trae y las maneras de resolver problemas, incluso no solo personales, sino académicos y demás. Eh, bueno, eso lleva consigo un montón de cosas que ya Angie lo mencionó muy bien y eso me parece maravilloso. Qué bueno que dejes este mensaje aquí en Devolver Conciencia y que lo estés haciendo allá con tus estudiantes en Florencia, maravilloso. Y bueno, yo me quedaría aquí hablando contigo, yo creo que Pedro y yo nos quedaríamos aquí mucho tiempo, pero bueno, no podemos quedarnos contigo, pero nosotros en Devolver Conciencia siempre tenemos una pregunta para cerrar, y esa pregunta es, ¿qué te hubiera gustado, Angie, que te hubieran dicho en el colegio, que te hubieran dado esa guía o esa motivación para seguir tu camino en lo que estás ahora? ¿Qué te hubiera gustado escuchar de, no sé, de alguien, de un maestro, de tu casa, de un amigo, en fin? Que te hubiera servido y que quisieras dejarle aquí a las personas que te ven en Devolver Conciencia. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, como no fui tan aplicada y fui mala estudiante, me hubiera gustado que me hubieran dicho que los errores a mí no me definen, que una nota a mí no me define, porque eso, o sea, sí es importante mantener, como dijimos, el promedio, pero ese promedio a ti no te define, ¿sí me hago entender? Entonces, si yo perdía materias o demás, que me hubieran dicho como, es que tú no eres eso, a ti no te define, un error se puede solucionar, ¿sí? Dale, tú puedes hacerlo, o sea, ¿qué te lo impide? A mí me hubiera gustado más como escuchar eso por parte de profesores y de alumnos, ni de mis padres, sino que es que a veces ellos, por la preocupación de que uno rinda, no se llegan a imaginar que esas palabras de que yo me pongo en tu lugar, yo me pongo en tus zapatos, ayudan más que decirle a uno que tiene que sacarse un 5. Eso me hubiera gustado que me hubieran dicho. Qué bonito mensaje, Angie. Muchas gracias por dejarnos tantos aprendizajes hoy. Eh, Gracias por invitarme. no, a ti, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre bienvenida. Devolver Conciencia, están aquí las puertas abiertas para lo que quieras. Muchos amigos tuyos estuvieron por aquí dejándote comentarios. No los pude leer todos, pero, pero bueno, y no los pudimos leer todos. Quisiéramos quedarnos aquí mucho Se tiempo, pueden pero... leer después, no. ¿Cómo? Se pueden leer después los comentarios. Sí, ahí quedan. Sí. Se pueden leer. Muchas gracias por dejarnos tantos mensajes de motivación y mi profunda admiración por ti. Seguramente lo estás haciendo muy bien y lo harás mejor. Así que, bueno, sigue adelante con tu proyecto de vida, con tu proyecto de docencia, que bueno. Y seguramente estás sembrando una semillita que va a haber fruto en un futuro en esos estudiantes. Muchas gracias por estar aquí. Para Devolver Conciencia, estos espacios son muy importantes porque llevamos ese mensaje que queremos llevar a los jóvenes de que estudien cuanto sea posible, donde sea posible, en la universidad que sea, pero de verdad que la educación los va a llevar a grandes cosas en su vida, en sus vidas. Pedro, no sé si quieres decir algo para cerrar. No, creo que ya lo dijiste todo. De nuevo, muchísimas gracias, Angie, gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escribiendo y también a las que nos van a estar escuchando y viendo por diferido en otros momentos. Entonces, saludos especial en Páez, Belalcázar, Radio Eucha y también en Buenaventura con Telemar. Muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias, Angie. Nos vemos en un próximo episodio de Volver Conciencia. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Chao.